saludo para todos, bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a tener este ejercicio de sucesiones y series. ¿Qué nos dice el enunciado? Un tren va a iniciar recorrido y dicen que en la primera parada recogerá a 7 pasajeros y que en las siguientes paradas recogerá 2 pasajeros más de los que recogió en el paradero anterior. Si antes de llegar a la última parada en el tren habían 567 pasajeros, ¿en cuántos paraderos se detuvo el tren antes de la parada final? ¿Sí? Tenemos opción A 81, opción B 28, opción C 21, opción D 53. Si quieres intentar resolverlo, te recomiendo que pauses el video y escribe tus respuestas en los comentarios para saber que lo intentaste resolver. Listo, entonces vamos a resolverlo. Listo, entonces vamos a resolver. Entonces, lo primero que debemos hacer es leer muy bien el enunciado e ir extrayendo los datos relevantes para resolver el ejercicio. Listo, entonces vamos a leerlo y vamos extrayendo los datos. Un tren va a iniciar recorrido y dice que en la primera parada recogerá 7 pasajeros. Bueno, este es un dato. En la primera parada recoge 7 pasajeros. ¿Listo? Y que en las siguientes paradas recogerá 2 pasajeros más de lo que recogió en el paradero anterior. Listo, este sería otro dato. 2 pasajeros más de los que recogió en el paradero anterior, ¿sí? Y si antes de llegar a la última parada del tren habían 567 pasajeros, ¿en cuántos paraderos se detuvo el tren antes de su parada final? Listo, este sería otro dato. 567 pasajeros antes de la última parada. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos tres datos relevantes para ir desarrollando nuestro ejercicio. Entonces miremos cuál es la mecánica de este ejercicio. En la mecánica del ejercicio vemos que en la primera parada vamos a recoger a 7 pasajeros, ¿cierto? Entonces 7 pasajeros. En la segunda parada vamos a recoger 7 pasajeros más 2, ¿cierto? Entonces serían 9 pasajeros. En la tercera parada vamos a recoger 9 pasajeros más 2, 11 pasajeros, ¿cierto? Y en la cuarta parada vamos a recoger 11 pasajeros más 2, entonces sería 13 pasajeros. Así sería como el concepto, la mecánica para resolver este ejercicio. Entonces veamos en estas 4 paradas cuántos pasajeros llevamos. Tendríamos 7 más 9 más 11 más 13, que nos daría igual a 40 pasajeros. Entonces tenemos que saber cuántas paradas se hizo con esta mecánica hasta que lleguemos al número de 567 pasajeros, ¿cierto? Entonces, esto sería un poco largo, ¿cierto? Existen algunas fórmulas que nos van a servir para poder desarrollar este ejercicio más rápidamente. Entonces, vamos a verlas a continuación. Listo, entonces aquí tenemos dos fórmulas que podemos aplicar para resolver este tipo de ejercicios. La primera fórmula es fórmula para el término enésimo de una progresión aritmética, que nos dice que a sub n es igual a sub 1 más n-1 por d, donde a sub n es la cantidad de pasajeros que suben en la última parada, ¿sí? A sub 1 es el pasajero que suben en la primera parada. D es la diferencia de pasajeros entre paradas y n es el número de paradas. Y la otra fórmula que tenemos es la fórmula para la suma de los primeros n términos de un término de progresión aritmética, ¿sí? Entonces tenemos S sub n es igual a n dividido en 2 por 2 a sub 1 más n menos 1 por d, donde S sub n es la cantidad total de pasajeros en la última parada, ¿sí? Antes de llegar a la última parada. ¿Listo? Entonces vemos estas dos fórmulas que podemos aplicar. Entonces miremos qué fórmulas podríamos aplicar. ¿Qué tenemos? ¿Qué datos tenemos o qué variables tenemos? Tenemos n es el número de paradas. Ese es el n que debemos encontrar porque no sabemos cuántas paradas son. D, diferencia de pasajeros entre paradas. Esa la tenemos, que la diferencia de pasajeros entre paradas son 2 pasajeros. A sub 1 es pasajeros que suben en la primera parada. La tenemos porque nos dicen que en la primera parada recoge a 7 pasajeros. Y a sub n cantidad de pasajeros que suben en la última parada, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dicen? Esto sería, la primera fórmula nos serviría para hallar la cantidad de pasajeros de acuerdo a la parada que queremos. Digamos, en la parada número 15 quiero saber cuántos pasajeros se subieron. Pero para saber eso, deberíamos saber cuánto vale n, ¿sí? Y no sabemos cuánto vale n, ¿cierto? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos seleccionar alguna de estas dos fórmulas para despejar a n, ¿cierto? ¿Y cuáles nos daría?
¿Cuál fórmula nos serviría más? La segunda fórmula. ¿Por qué? Porque nos están dando la sumatoria de los pasajeros finales antes de la última parada, que sería S sub n, ¿cierto? Entonces tendríamos S sub n, tendríamos A sub 1, que es la pasajeros de la primera parada, y tendríamos el D, que es la diferencia de pasajeros entre paradas. Entonces lo que debemos hacer es utilizar esta fórmula y despejar n. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. Listo, entonces veamos, tenemos entonces esta fórmula y vamos a despejar n. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos S sub n, que es igual a 567, tenemos A sub 1, que es igual a 7, y tenemos D, que es igual a 2. ¿Listo? Entonces, reemplacemos en nuestra ecuación, nos quedaría 567 es igual a n sobre 2 por 2 por 7 más n menos 1 por 2. ¿Listo? Entonces resolvemos lo que podemos resolver para ir despejando nuestra ecuación. Listo, entonces ya tenemos la operación, entonces vamos a proceder a operar lo que podemos operar. Entonces tenemos 2 por 7 nos daría 14 y tenemos n menos 1 por 2. Entonces vamos a multiplicar n por 2 nos daría 2n y menos 1 por 2 nos daría menos 2. ¿Listo? Entonces nos quedaría 567 es igual a n dividido entre 2 por 14 más 2n menos 2, ¿cierto? Ahora entonces vamos a multiplicar n dividido entre 2 por cada uno de los factores. Entonces n dividido entre 2 por 14 nos daría 14n dividido entre 2, n dividido entre 2 por 2n nos daría 2n a la 2 dividido en 2, ¿sí? Y n dividido en 2 por menos 2 nos daría menos 2n dividido en 2. ¿Listo? Y entonces aquí que vemos que podemos simplificar nuestro denominador con nuestro numerador, ¿cierto? Entonces 14 lo dividimos en 2 nos daría 7, 2 dividido en 2 nos daría 1 y 2 dividido en 2 nos daría 1. ¿Listo? Entonces nos quedaría 567 es igual a 7n más n elevado al cuadrado menos n, ¿cierto? Entonces nos estamos dando cuenta que tenemos una variable al cuadrado, ¿cierto? N está al cuadrado. ¿Esto qué nos quiere decir? Que es una ecuación de segundo grado. O sea que muy probablemente vamos a tener dos valores para n, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos primero a simplificar. Entonces tenemos 7n menos n nos daría 6n y nos quedaría 567 es igual a 6n más n al cuadrado, ¿cierto? Entonces recordemos que para resolver una ecuación de segundo grado la vamos a igualar a cero y a aplicar la fórmula general para ecuaciones de segundo grado. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces nos va a quedar n al cuadrado más 6n menos 567, todo esto igual a cero, ¿cierto? Y entonces ahora lo que vamos a hacer es aplicar nuestra ecuación de segundo grado. Listo, entonces aquí tenemos nuestra fórmula general para las ecuaciones de segundo grado, que nos dice que x es igual a menos b más o menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c. Todo esto dividido en 2a. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cuáles son nuestros a, b y c de nuestra ecuación. Entonces recordemos que a es el término que acompaña la variable al cuadrado, en este caso sería 1. B es el término que acompaña la variable que no está al cuadrado, que en este caso sería 6. Y C es el término independiente sin la variable, que en este caso sería menos, 600 menos 567. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar en nuestra ecuación. ¿Listo? Entonces nos quedaría menos 6 más o menos raíz de C al cuadrado menos 4 por 1 por menos 567. Todo esto dividido en 2 por 1, ¿cierto? Y entonces si resolvemos nos quedaría que n es igual a menos 6 más o menos raíz de 36 más 2268 dividido entre 2, ¿cierto? Y si sumamos 36 más 2268 nos daría 2304. Y entonces nos quedaría n es igual a menos 6 más o menos raíz de 2304 dividido entre 2. Y si aplicamos la raíz de 2304, nos daría que es igual a 48. Entonces nuestra ecuación nos quedaría que n es igual a menos 6 más o menos 48, todo esto dividido entre 2. ¿Listo? Entonces recordemos que el más y menos es porque nos va a dar dos valores de n, ¿cierto? Que nos va a dar n sub 1 y n sub 2. Entonces vamos a proceder a
Listo, entonces tenemos que n es igual a menos 6 más o menos 48 dividido entre 2. ¿Listo? Entonces vamos a despejar primero el n sub 1. Entonces, ¿qué vamos a hacerlo con el signo positivo? Entonces tendríamos que n sub 1 es igual a menos 6 más 48 dividido entre 2. Menos 6 más 48 es 42 dividido entre 2. Entonces, 42 dividido entre 2 sería que n sub 1 es igual a 21. Ahora vamos a hablarlo con el signo negativo. Entonces, n sub 2 va a ser igual a menos 6 menos 48 dividido entre 2. Entonces sería menos 6 más menos 48 sería igual a menos 54 dividido entre 2. Y menos 54 dividido entre 2 sería igual a menos 27. Entonces, n sub 2 sería igual a menos 27. ¿Listo? Listo, entonces aquí nos damos cuenta que los dos valores que puede tomar n sería n sub 1 es igual a 21 y n sub 2 es igual a menos 27. Entonces nos preguntamos cuál sería la respuesta. En este caso, debido a que los paraderos es una magnitud positiva, o sea, yo no puedo tener paraderos menos 20 paraderos, ¿sí? O sea, esto debe ser siempre positivo. En este caso se descarta n sub 2, o sea, la respuesta no puede ser menos 27, ¿sí? ¿En cuántos paraderos se detuvo el tren antes de la parada final? Sería en 21 paraderos. Entonces nuestra respuesta sería la C. ¿Listo? Si quieres corroborar entonces el resultado obtenido a través de la fórmula despejando nuestro n, aquí te dejo entonces cuántos pasajeros se recogieron en cada parada. ¿Listo? Entonces ya sabemos que en 21 paradas el tren se detuvo para recoger pasajeros, ¿cierto? Entonces en la parada 1, 7, parada 2, 9, parada 3, 11, parada 4, 13, parada 5, 15, parada 6, 17, parada 7, 19, parada 8, 21, parada 9, 23, parada 10, 25, parada 11, 27, parada 12, 29, parada 13, 31, parada 14, 33, parada 15, 35, parada 16, 37, parada 17, 39, parada 18, 41, parada 19, 43 y parada 20, 45 y parada 21, 47. Entonces simplemente tendríamos que sumar todos los pasajeros que se subieron en el tren. Entonces sería 7 más 9 más 11 más 13 más 15 más 17 más 19 más 21 más 23 más 25 más 27 más 29 más 31 más 33 más 35 más 37 más 39 más 41 más 43 más 45 más 47. Y si hacemos esta operación de suma, nos daría que es un total de 567 pasajeros, que sería el mismo resultado que no obtuvimos al despejar n en la ecuación anterior. Entonces, si te gustó el contenido, por favor suscríbete y no olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Adiós. Hemos llegado al final. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Ahora, escoge tu próximo video.